darle las gracias a Dios por darnos nuevamente la oportunidad de hoy presidir la Comisión Primera y gracias a cada uno de los miembros de la Asamblea, a los colegas, gracias a cada uno de los que nos están escuchando por las redes y pedirle a Dios que nos dé entendimiento, sabiduría, que nos ilumine, que nos abra las ventanas de los cielos con bendiciones a cada uno de nuestras familias. Secretario, pasa lista y verifique el quórum. Sí, señor presidente. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023 a la quinta sesión conjunta entre la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público y la Comisión Segunda de Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud de la Honorable Asamblea del Departamento de Bolívar en el día de hoy, martes 9 de junio, siendo las 11:34 de la mañana. Por el partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Hernando José Padaví Álvarez. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavide Aguas. Presente. Partido Conservador, Juan Mejía López. Presente. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Presente. Partido Alianza Social Independiente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Presente. Anotado, doctora Sofía. Bueno, los anteriores fueron diputados pertenecientes a la Comisión Primera. Procedo con los diputados pertenecientes únicamente a la Comisión Segunda. Partido Conservador, Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Presente. Ana Elvira Castro Aguavara. Presente. Partido Cambio Radical, Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Presente. Partido Liberal, Ever Javier Rico Rollero. Presente. Diputado perteneciente tanto a la Comisión Primera como a la Comisión Segunda. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente. Comisión Primera, Hernando José Padaví Álvarez. Presente, secretario. Anotado, doctor Padaví. Si hay quórum, señor presidente. Continúe con el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente, procedo con la lectura del orden del día correspondiente a la quinta sesión conjunta entre la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público y la Comisión Primera y la Comisión Segunda de Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud de la Honorable Asamblea del Departamento de Bolívar en el día de hoy, martes 9 de junio de 2020. Orden del día, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 004 del 8 de junio de 2020, sesión conjunta entre la Comisión Primera y Segunda. Tercero, comunicaciones. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020 y se ordena otras modificaciones. Quinto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se pone a consideración de la Comisión Primera y la Comisión Segunda para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera y la Comisión Segunda el orden del día leído. Diputados pertenecientes a la Comisión Primera. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Comisión Segunda, Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Ana Elvira Castro Aguavara.
Aprobado. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Anotado, doctora Ana. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Aprobado. Diputado perteneciente tanto a la comisión primera como a la segunda, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. ¿Sí lo aprueban, señor presidente? ¿Sí lo aprueban, señor presidente? Continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto, el segundo, lectura y aprobación del acta 004 del 8 de junio de 2020 de la sesión conjunta entre la comisión primera y segunda. Presidente, el acta en mención fue enviada a los correos electrónicos de los honorables diputados pertenecientes a la comisión primera y a la comisión segunda. Ya que el acta está en los correos de los diputados, se pone a consideración de la comisión primera y la comisión segunda para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera y la comisión segunda. El acta enviada a sus correos. Diputado perteneciente a la comisión primera, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Hernando José Padagüí Álvarez. Hernando José Padagüí Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Apruebo, apruebo, señor secretario, discúlpeme, se me había ido la señal. Anotado doctor Padagüí, anotado doctor Elkin, anotado doctor Juan Mejía. Continúo Juan Miguel Puentes Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Apruebo. Miguel Roberto Cuéter Teresati. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Aprobado. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Aprobado. Diputado perteneciente tanto a la comisión primera como a la comisión segunda, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. ¿Y lo aprueban, señor presidente? Continúe con el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. Tercero, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones en la secretaría? No, señor presidente, no hay comunicaciones en secretaría. Continúe con el orden del día. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos al presupuesto de renta, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020 y se ordenan otras modificaciones. Por tratarse del primer debate, señor secretario, le hace la exposición de motivos. Sí, señor presidente. Cartagena de Indias, DTIC. Referencia a proyecto de ordenanza por medio del cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos al presupuesto de renta, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020 y se ordenan otras modificaciones. Cordial saludo. Respetuosamente me permito poner a consideración de la Honorable Asamblea del Departamento, de la Honorable Asamblea Departamental, el proyecto de ordenanza de la referencia, el cual tiene por objeto la incorporación al presupuesto de rentas y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020 por la suma de 2.310.885.422 pesos. Exposición de motivos. Primero, disposiciones constitucionales y legales aplicables. La Constitución Política en su artículo 300, numeral 5, establece la competencia de las asambleas departamentales para que por medio de ordenanza expidan las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos, función que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la misma Constitución y la ley. En este orden, el capítulo 3 de la Carta Política contempla los lineamientos constitucionales que se deben aplicar en materia presupuestal en lo que sea pertinente a las entidades territoriales y señala en su artículo 352
que además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. En consonancia con los preceptos constitucionales mencionados, se sancionó la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, que en su artículo 24 autorizó al Gobierno Nacional a compilar las normas de esa ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni contenido, para que esta compilación fuera el Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo que trajo consigo la expedición del Decreto 111 del 15 de enero de 1996. Adicionalmente, el artículo 354 de la Constitución Política dispone, comillas, en tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de renta, ni hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se hayan incluido en el de gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Cierran comillas. En este orden, las apropiaciones efectuadas por el órgano de elección popular son autorizaciones limitativas de la disponibilidad de gasto, de suerte que los ejecutores del mismo no pueden hacer erogaciones con cargo a los rubros aprobados en cuantía superior a las previstas en la ordenanza respectiva, salvo que se realicen previo el cumplimiento de los trámites legales pertinentes para efecto de las modificaciones o adiciones a que hubiere lugar. El alcance de las modificaciones han sido definidos por la Corte Constitucional en sentencia C685 de 1996, como se extracta, comillas, 11. En este orden de ideas, si debido a naturales cambios económicos o de prioridades, el gobierno necesita modificar la destinación de determinadas apropiaciones fiscales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes, debe recurrir a los llamados créditos adicionales y traslados presupuestales. En virtud de los primeros, se busca aumentar la cuantía de una determinada apropiación, paréntesis, créditos suplementales, o crear una partida de gasto que no estaba prevista en el proyecto inicial, paréntesis, créditos extraordinarios. En virtud de los traslados, se disminuye el monto antes de una apropiación, paréntesis, contracrédito, con el fin de aumentar la cantidad de otra partida, por lo cual esta corporación ya había indicado que en estas apropiaciones simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones o entre numerales de una misma sección, lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la Ley de Apropiaciones. Sentencia C865 del 1996, magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero. Comilla 11.2. Cuando se incrementen los montos máximos de apropiaciones, bien sean mediante adiciones o traslados, se pueden abrir créditos adicionales por parte del Consejo Municipal o la Asamblea Departamental cuando la ejecución del presupuesto hace indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, como en el caso de la prioridad de cubrir déficit, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. El Consejo Municipal o la Asamblea Departamental solo podrá abrir créditos adicionales al presupuesto a solicitud del gobierno municipal o departamental. La disponibilidad de los recursos adicionales o de apropiaciones para efectuar traslado serán expedidas por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. El alcalde o el gobernador presentará al Consejo Municipal o Asamblea Departamental el proyecto de acuerdo u ordenanza sobre los traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos
de funcionamiento, servicio de deuda o inversión. Sin embargo, los consejos o las asambleas departamentales no podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que el acuerdo o ordenanza establezca de manera clara y precisa los recursos que servirán de base para abrir el crédito e incrementar el presupuesto de renta, a menos que se trate de traslado del presupuesto de gasto. Conforme a lo expuesto, la facultad para realizar las adiciones presupuestales está en cabeza de la Asamblea y en el caso del Departamento de Bolívar no se ha facultado al gobernador para ejecutar dicha competencia. No obstante, no todas las modificaciones presupuestales requerirán trámite a través de la Corporación de Elección Popular, pues el Estatuto Orgánico del Presupuesto, paréntesis, Decreto Ley 111/1996 y sus decretos reglamentarios prevé que pueden hacerse mediante otros mecanismos que regulan y faciliten el manejo presupuestal, tales como traslados realizados sin exceder los montos totales apropiados por la Asamblea o Consejo para el presupuesto de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, los cuales se podrán realizar por el Ejecutivo. Segundo, adiciones presupuestales. Origen y destinación de los recursos a adicionar. Los valores que se van a adicionar al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020 corresponde a recursos provenientes del resultado del cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2019, los cuales corresponden a, primero, Secretaría de Educación. 1.1, recursos del SGP Superávit Fiscal 2019. Corresponde a SGP Cancelación de Asignaciones para la vigencia 2019 no ejecutado. Estos recursos son asignados para el pago de prestaciones sociales del personal pensionado por jubilación o vejez nacionalizados en desarrollo del parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 715 de 2001. B. Rendimientos financieros generados en cuentas bancarias de los recursos SGP Prestación de Servicio y SGP Cancelaciones, los cuales se deben destinar a financiar proyectos de calidad educativa, artículo 91 de la Ley 715 de 2001. C. Reintegros, paréntesis, incapacidades y nómina, no apropiados en el presupuesto. Y D. Excedentes de tesorería generados por exigibilidad de vigencias anteriores y reintegros no reportados a presupuesto tal como se discrimina a continuación. A continuación tenemos un cuadro con 5 columnas. La primera corresponde a conceptos, la segunda columna corresponde a apropiación de gasto, la tercera a ejecución de gasto, la cuarta a ingreso y la quinta a excedente. La primera fila corresponde a ingresos corrientes, ubicada en la columna de apropiación de gasto por valor de 664.408.427.192 pesos. Ejecutado de gasto, 660.251.954.153. Ingresos, 660.408.427.192. Excedente, 156.473.039 pesos. Tercera fila, SGP Educación Prestación de Servicio, montos de 647.964.904 pesos. Ejecutado de gasto, 647.971.064.904 pesos. Ingresos, 647.971.064.904 pesos. Excedentes, 0. Tercera columna, tercera fila. SGP Educación. SGP Educación y Cancelación. Apropiación, 12.437.362.288. Ejecutado, 12.288.889.249. Ingresos, 12.437.367.288. Excedente, 156.473.039.
ingresos de capital. Apropiaciones, 1.509.601.468. Ejecutado en gastos, 1.280.192.932. Ingresos, 1.512.536.739 pesos. Excedente, 232.430.807. Reintegros SGP, prestaciones de servicio. Es la siguiente fila. Por apropiación de gastos, 16.538.776, lo cual genera un total al final de excedentes, total de excedentes de la vigencia 2019, 2.463.566.881. Lo anterior sumando todas las filas de los correspondientes rubros. De los recursos anteriores en el presupuesto autorizado por la Honorable Asamblea para la vigencia fiscal 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 mediante ordenanza 275 del 27 de noviembre de 2019, en el sector educativo se proyectaron excedentes de la vigencia 2019 por la suma de 167.400.000 pesos, valor que se encuentra incorporado mediante decreto de liquidación número 490 de diciembre 26 de 2019. Adicionalmente, se incorporó al presupuesto de departamento mediante decreto 181 del 18 de mayo de 2020 la suma de 124.408.536 pesos. De los excedentes generados se encuentran recursos por incorporar la diferencia que resulta del excedente total del sector educativo con respecto al valor liquidado por la suma de 2.171.758.345 pesos. Según se muestra en el siguiente cuadro, tenemos un cuadro con 5 columnas que competen el concepto excedentes 2019, apropiación según decreto 490 de 2019 y aprobación según decreto 181, y última columna por incorporar. La sumatoria de todos estos conceptos se consolida en la cifra de 2.171.758.345 pesos. Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, el director de tesorería del departamento de Bolívar expidió certificación de fecha 20 de enero de 2020, en donde consta que el resultado del cierre fiscal de tesorería arrojó un excedente por valor de 2.306.674.450 pesos, correspondiente a SGP, prestación de servicio y rendimiento financiero, los cuales se encuentran depositados en las diferentes cuentas bancarias de los recursos del Sistema General de Participación, sector educación, y un excedente financiero de los recursos SGP cancelación por valor de 156.892.431 pesos, según certificado expedido de fecha 20 de enero de 2020. 1.2. Recursos a adicionar al programa de alimentación escolar PAE provenientes del rendimiento financiero generados en la vigencia 2019 y a marzo 2020 por valor de 139.127.077 pesos, distribuidos de la siguiente manera. Dos columnas, rendimientos financieros generados y valor. Vigencia 2019 establece por valor de 110.523.719 pesos. En enero a marzo de 2029 por valor de 28.603.358 y genera un total de 139.127.077 pesos. Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, el director financiero de tesorería del departamento de Bolívar expidió certificación
de fecha 21 de abril de 2020, en donde constan los rendimientos financieros generados mes a mes de la vigencia 2020, la vigencia 2019 a partir de marzo de 2020. Correspondientes recursos asignados por mi programa de alimentación escolar y reintegro, los cuales se encuentran depositados en la cuenta bancaria de los recursos del MEN-PAE. Octavo, modificación presupuestal. De conformidad con lo anterior, se hace necesario hacer las incorporaciones y adiciones antes descritas al presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de Bolívar, vigencia fiscal 2020, por la suma de 2.310.887.442, los cuales se adicionan según el siguiente detalle. Presupuesto de ingresos del departamento. Total presupuesto de ingresos. Tenemos dos columnas en donde señalan el total del presupuesto de ingresos por un lado y por el otro los valores. Secretaría de Educación, 2.310.887.442. Recursos de capital por valor de 2.310.887.442. Superávit de 2.310.887.442. SGP, presupuesto, SGP, prestación del servicio, 2.077.665.914 pesos. SGP, cancelaciones, 94.492.431 pesos. Rendimiento financiero generado de los recursos de alimentación escolar, Ley 450 del 2011, paréntesis ICBF o MEN, por valor de 139.127.077 pesos. Igualmente se requiere que el valor apropiado por el presupuesto de ingresos se desgregue en el presupuesto de gasto de la vigencia 2020 por valor de 2.310.887.422, con la siguiente imputación presupuestal. Tenemos un cuadro de presupuesto de gastos del departamento. Total adiciones presupuesto de gasto por valor de 2.000. La primera fila corresponde a total de adiciones presupuesto de gasto por valor de 2.310.885.422 pesos. La siguiente fila corresponde a Secretaría de Educación por valor de 2.310.887.402 pesos. Igual cifra tiene gastos de inversión y recursos de balance. SGP de Educación tiene una cifra de 2.171.758.345 pesos. Educación para todos, cobertura y pertinencia, por valor de 2.171.758.345 pesos. SGP, educación, prestación de servicio, por valor de 2.077.265.914 pesos. SGP, educación, cancelaciones, por 94.492.431 pesos. Recursos MEN y PAE, por valor de 139.127.077 pesos. Educación para todos, cobertura educativa y pertinencia, valor 139.127.077 pesos. Avance quedándome el aura, PAE regular, 139.127.077 pesos. Esperamos que la honorable corporación le dé trámite al presente proyecto de ordenanza de manera favorable, toda vez que va destinado a financiar programas y proyectos en cumplimiento de acciones misionales que permitan cumplir y alcance presupuestales del plan de desarrollo. Atentamente, Vicente Antonio Bleles Caf, gobernador de Bolívar. Leída la exposición de motivos, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Existe proyecto de informe de comisión en la Secretaría? Sí, señor presidente, existe proyecto de informe. Proceda con la lectura, por favor. Sí, señor presidente. Cartagena, 9 de junio de 2020. Doctor Juan Mejía López, presidente de Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Honorables diputados pertenecientes a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Crédito Público y Comisión de Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud. Referencia, proyecto de informe de primer debate sobre la constitucionalidad, legalidad, conveniencia, referente al proyecto de ordenanza por medio del cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020 y se ordenan otras modificaciones. Señor presidente y honorables diputados,
Por designación hecha por la presidencia de esta honorable corporación a las comisiones conjuntas primera y segunda, y de acuerdo a las facultades constitucionales, legales y de conformidad con las disposiciones generales del reglamento interno de la honorable Asamblea Departamental de Bolívar, nos permitimos rendir informe para primer debate del proyecto de ordenanza referenciado, donde se debatirá la conveniencia, legalidad y constitucionalidad del mismo, resaltando que este proyecto tiene por objeto adicionar e incorporar en el presupuesto general de rentas e ingresos del departamento de Bolívar para la vigencia fiscal la suma de 2.310.887.422 pesos. Por ende, los valores que se cifra que están en números y letras. Por ende, los valores que se desprenden adicionar al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del departamento para la vigencia 2020 corresponden al total de excedentes generados en la vigencia 2019, los cuales fueron presentados y soportados por el gobierno departamental para un total de 2.436.556.881 pesos. De dicha cifra se proyectaron excedentes de la vigencia 2019 en el sector educativo por la suma de 167.400.000 pesos. Tal valor incorporado mediante decreto liquidado de decreto de liquidación número 490 de 26 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se incorporó al presupuesto del departamento mediante el decreto 181 del 18 de mayo de 2020 la suma de 124.408.536 pesos. De los excedentes generados se encuentran recursos por incorporar que corresponde a la diferencia que resulta del excedente total del sector educativo con respecto al valor liquidado por la suma de 2.171.758.345 pesos. Los recursos a incorporar provenientes del resultado del cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2019, los cuales corresponden al Sistema General de Participación, cancelaciones asignadas para la vigencia 2019, que no fueren ejecutados tales recursos, son asignados para pago de prestaciones sociales del personal de pensionados por jubilación o vejez, conforme a lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 18 de la Ley 715/2001. Lo anterior corresponde a un excedente por la suma de 156.982.431 pesos, de los cuales el gobierno departamental había apropiado la suma de 62.400.000, generando un saldo por incorporar de 94.492.431 y excedentes por concepto de SDP, prestaciones de servicios, por la suma de 2.077.267.914, para un total de 200.201.758.345 pesos, cifra que está en letras y números. Partida completada en el rubro educación para todos, cobertura educativa y pertinencia. En el mismo proyecto de ordenanza se ordena la adición de recursos al programa de alimentación escolar proveniente de rendimientos financieros generados en la vigencia 2019 y que a marzo de 2020 tienen un valor de 139.127.077 pesos, distribuidos de la siguiente manera. Rendimientos financieros y valor. Vigencia 2019, valor 110.523.719. Rendimientos de enero a marzo de 2020, 28.603.358. Total, 139.127.077 pesos. Las cifras anteriores se encuentran soportadas de acuerdo a certificación de fecha 21 de abril de 2020, expedida por el director financiero de Tesorería del Departamento de Bolívar, en donde constan los rendimientos financieros generados mes a mes de la vigencia 2019 a marzo de 2020.
por valor de 139.127.077 pesos, correspondiente a recursos asignados por el Ministerio de Educación para el programa de alimentación, los cuales se encuentran depositados en las cuentas bancarias del Recursos MENPAE. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se hace necesario hacer las incorporaciones y adiciones antes descritas al presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020 por la suma de 2.310.885.422 pesos. Legalidad y constitucionalidad. La Constitución Política, en su artículo 300, numeral 5, establece la competencia de las asambleas departamentales para que por medio de ordenanza expidan las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos, función que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la misma Constitución y la ley. En el capítulo 3 de la Carta Política contempla los lineamientos constitucionales que se deben aplicar en materia presupuestal en lo que sea pertinente a las entidades territoriales y señala en su artículo 352 que además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, apropiación, modificación, ejecución de los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 354 en la Constitución Política dispone: en tiempos de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas ni hacer erogaciones por cargo al tesoro que no se hallen incluidas en el de gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido concretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. En materia jurisprudencial, la sentencia C-685 de 1996 de la Corte Constitucional, magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero, es una herramienta útil para ilustrar y dotar de fuerza las actuaciones presupuestales tanto de la nación como de los entes territoriales. La ley 225 del 20 de diciembre de 1995, en su artículo 24, autorizó al Gobierno Nacional a compilar las normas de esa ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción y contenido, para que esta compilación fuera el Estatuto Orgánico del Presupuesto, lo que trajo consigo la expedición del Decreto 111 del 15 de enero de 1996. También le dan garantías legales a este proyecto las siguientes normas. Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 del Acto Legislativo 01 de 2001 de la Constitución Política, y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros, y la Ordenanza 165 de diciembre 5 del 2016. Otros documentos que sirven de soporte jurídico son las certificaciones de existencia de recursos y rendimientos financieros por parte de la Dirección Financiera de Tesorería Departamental. Conveniencia. Segundo, conveniencia. Este proyecto es conveniente ya que tiene como finalidad adicionar e incorporar recursos al presupuesto de rentas y gastos del Departamento de Bolívar, que van destinados a financiar programas y proyectos en cumplimiento de las acciones misionales que permitirán alcanzar los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Bolívar I. Tercero, proposición. Con los fundamentos y razonamientos expuestos en constitucional, legal y conveniente esta iniciativa, solicitamos abrir la discusión referenciado. Cordialmente, Víctor Hugo Mendoza Saleme, ponente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego, ponente, y Eberrico Rollero, ponente. Leída el proyecto de informe, señor presidente. Leído el proyecto de informe, se pone a consideración de la Comisión Primera y la Comisión Segunda para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión.
Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera y la comisión segunda el proyecto de informe leído. Diputado perteneciente a la comisión primera, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. Anotado, doctor Padaví. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Diputados pertenecientes solo a la comisión segunda, Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Aprobado. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. A ver, tomaste mi voto. Sí, A ver. doctor Cuéter, anotado su voto. Ok. Sí, señor, anotado su voto. Anotado, doctora Ana. Continúo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Aprobado. Diputado perteneciente tanto a la comisión primera y comisión segunda, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Okay. ¿Sí lo aprueban, señor presidente? Gracias, señor secretario. Continúe con la lectura del articulado. Señor presidente, el articulado es el siguiente. Artículo primero. Adicionar e incorporar en el presupuesto general de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020 la suma de 2.310.885.422 pesos, cifra que se encuentra en letras y números. Según el siguiente detalle, tenemos un cuadro con 3 columnas con los códigos, nombre del rubro y valor, el cual contiene un total de 9 filas. La primera, ingreso de capital por valor de 2.310.885.422 pesos. La segunda fila, recursos de balance por valor de 2.310.885.422 pesos. Superávit fiscal, vigencia anterior, en la siguiente fila, por valor de 2.310.885.422 pesos. La siguiente fila corresponde a recursos de forzosa inversión con destinación específica, por valor de 2.310.885.422 pesos. La siguiente fila contiene recursos de forzosa inversión SGP con destinación específica por valor de 2.310.885.422 pesos. El siguiente es recursos de forzosa inversión educación 2.310.885.422 pesos. La siguiente fila contiene SGP educación prestación de servicio por valor de 2.077.267.914 pesos. El siguiente SGP cancelaciones por valor de 94.492.431. Superávit alimentación escolar, la siguiente fila, ley 450 de 2011, paréntesis ICBF, OME, por valor de 139.127.077 pesos. Artículo segundo. Acredítese el presupuesto de gastos de funcionamiento, inversión y servicios de la deuda pública del presupuesto de la Gobernación de Bolívar de la vigencia fiscal de 2020, la suma de
2.310.885.422 pesos, cifra que está en letras y números, según el siguiente detalle. El siguiente detalle es un cuadro con 3 columnas y la siguiente fila. Secretaría de Educación, valor 2.310.885.422 pesos. Gastos de inversión por valor de 2.310.885.422 pesos. SGP de Educación por valor de 2.171.757.345. Recursos del balance, la siguiente fila, por valor de 2.171.758.345 pesos. La siguiente fila es Educación para Todos, cobertura educativa y pertinencia, por valor de 2.171.758.345. La siguiente SGP, Educación Cancelación, por valor de 94.492.431 pesos. SGP, Educación Prestación de Servicio, por valor de 2.077.267.914 pesos. Recursos del balance por valor de 139.127.077 pesos. Recursos MEN-PAE por valor de 139.127.077 pesos. Educación para Todos, cobertura educativa y pertinencia, valor 139.127.077 pesos. Avanzar quedándote en el aula, PAE regular, en la siguiente fila, por valor de 139.127.077 pesos. Artículo 3º. Esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído el articulado, señor presidente. Leído el articulado, se pone a consideración de la Comisión Primera y la Comisión Segunda para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera y la Comisión Segunda el articulado leído. Diputados pertenecientes a la Comisión Primera. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. Elkin Apruebo. Antonio Apruebo. Aguas. Anotado, doctor Padaví. Sí, señor, anotado, doctor Padaví. Anotado, doctor Elkin. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Diputados pertenecientes solo a la Comisión Segunda. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Aprobado. Anotado, doctor Cuéter. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Anotado, doctora Ana. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Aprobado. Diputado perteneciente tanto a la Comisión Primera y a la Comisión Segunda. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. ¿Y lo aprueban, señor presidente? Gracias, señor secretario. Dele lectura al preámbulo. Sí, señor presidente, el preámbulo es el siguiente. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el decreto ley número 111 de 1996 y ordenanza número 165 de diciembre 5 de 2016, ordena. Leído el preámbulo, señor presidente. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título.
El título es el siguiente, por medio del cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020 y se ordenan otras modificaciones. Leído el título, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el título, se pone a consideración de la Comisión Primera y la Comisión Segunda para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera y la Comisión Segunda el título leído. Diputados pertenecientes solo a la Comisión Primera, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Apruebo. Andrea Ricardo Villadiego. Apruebo. Anotado, doctor Puente. Anotado, doctora Sofía. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Anotado, doctor Padaví. Apruebo. Señora. Secretario, ¿usted me escuchó? Sí, doctor Elkin, anotado su voto. Listo. Diputado perteneciente solo a la Comisión Segunda. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Aprobado. Diputado perteneciente tanto a la Comisión Primera y Comisión Segunda, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. ¿Y lo aprueban, señor presidente? Gracias, señor secretario. ¿Desea esta Comisión Primera y la Segunda que este informe pase a plenaria para su primer debate? Se avisa que está bien. Él, señor secretario. Diputado perteneciente solo a la Comisión Primera. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Hernando José Padaví Álvarez. Diputados pertenecientes solo a la Comisión Segunda. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Aprobado. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Aprobado. Ever Javier Rico Rollero. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. ¿Sí lo aprueban, señor presidente? Me anotaste Gracias, a mi secretario. secretario. Me anotó a mi secretario. Doctor Padaví, su voto Aprobado. anotado, doctor Padaví. ¿Sí lo aprueban, señor presidente? Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día. Quinto, proposiciones y varios. ¿Hay proposición en la secretaría? No, señor presidente, no hay proposición en Tiene secretario. el uso de la palabra el doctor Víctor Hugo Mendoza. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, apreciados colegas. Presidente, yo quisiera hacer una presentación muy breve y concreta de este proyecto de ordenanza. De pronto muchos tuvieron la oportunidad de leer el informe, pero quisiera, presidente, destacar unos puntos importantes. Primero, en el proyecto de ordenanza nos presentan un recuadro, presidente, donde el secretario dio lectura y nos dicen que hay un total de excedente por valor de 2.463.566.881 pesos. Y que de acuerdo al decreto de liquidación 490 del 2019 y el decreto
181 del 2020, donde en el primero se apropiaron recursos por 167.400.000 y en el segundo decreto por 124.408.536 pesos, dejando un excedente por apropiar de 2.171.758.345 pesos. De esos recursos, presidente, de ese valor, las cancelaciones están por un valor de 94.492.431 y le corresponden a prestación de servicio Sistema General de Participación 2.077.265.914 pesos. Y encontramos, presidente, una certificación por tesorería por un valor de 2.306.674.450 pesos, que son los excedentes de recursos de prestación de servicio. Entonces, presidente, si nosotros hacemos matemáticamente la operación de ese valor que yo acabo de leer y le restamos los 2.077.265.914 pesos, nos estaría dando un valor de 229.408.536 pesos, que corresponden a los rendimientos y operaciones financieras que fueron apropiados mediante el decreto 490, la suma de 105 millones de pesos, y el decreto 181 por 124.408.536 pesos. Entonces nos dejaría el saldo o el excedente por apropiar por el valor que anuncié respecto a los 2.077.265.914 pesos. Y la diferencia que tiene que ver con las cancelaciones, presidente, para dejar claridad de ese valor que nos deja la ordenanza, y es que el valor de certificado de tesorería corresponde a 156.892.431 pesos, de los cuales el departamento apropió la suma de 62.400.000 pesos, dejando una cifra de 94.492.431 pesos, tal como está en la ordenanza, presidente. Y en el tema que tiene que ver con los recursos del Plan Alimentación Escolar, son soportados mediante oficio remitido por la Oficina de Tesorería, de Financiera y Tesorería del Departamento, la firma del director financiero, doctor Alexis Valerio. Entonces, con esta cifra, presidente, es para dejar claridad del soporte financiero también y claridad de los documentos que soportan el proyecto de ordenanza. Por lo tanto, presidente, quiero dejarle y solicitarle a usted y al secretario de la Honorable Asamblea de Bolívar que para el segundo debate requerimos el decreto de liquidación 490 del 2019 y el decreto 181 del 2020 como soporta este proyecto de ordenanza. Entonces, para que por mesa directiva el secretario de la Asamblea lo solicite y sea entregado a la Comisión de Estudio. Gracias, presidente. Gracias, doctor Víctor. Secretario, tomó atenta nota de hacer la solicitud a la gobernación. Sí, señor. ¿Hay otro diputado que quiera intervenir? Continúe con el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. Para informar, agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, se da por terminada la sesión. Agradecerle a cada uno de los colegas, a los que nos escuchan por las redes, por su amable atención. Que Dios nos dé entendimiento y sabiduría, y nos vemos hoy a las 4 en la plenaria.